Bienvenidos a este primer panel de becas del programa de mentorías. Hoy vamos a tratar algunos de los países y en la segunda parte trataremos los países principalmente de Latinoamérica. Les pedimos para este panel haber visto los dos videos del panel 4 y 5 del año pasado y intentaremos no repetir exactamente la misma información, sino de pronto enfatizar puntos diferentes. Sin embargo, si tienen dudas de lo que quedó de esos videos, pues pueden ir haciéndonoslas. Eh, Antes de empezar con la parte de becas, quisiera recordarles que para Brasil el examen unificado de física se realiza 2 veces al año y ahorita están abiertas las inscripciones para este periodo. Están abiertas hasta el 10 de octubre. El segundo panel de becas va a ser después de esa fecha, entonces para que tengan en cuenta si quieren aplicar a una universidad en Brasil, eh, tienen que hacer este examen para la mayoría de universidades federales. También en México, la UNAM ya cerró sus periodos de registro para el ingreso en enero. Sin embargo, la Universidad de Guanajuato tiene abierto en este momento su registro y tiene como fecha límite el 1 de octubre para hacer un registro. Ese registro tiene un costo, pero se puede pedir la condonación del pago. Y los extranjeros deben enviar por correo electrónico el nombre completo y fecha de nacimiento para hacer esa condonación. Los cursos propedéuticos para la Universidad de Guanajuato son estas las fechas y para el INAOE, que son como, esos son como los tres institutos o universidades principales donde hay ingresos para astronomía. Sin embargo, vamos a tratarlos más en detalle en el siguiente panel. Para el INAOE no hay ingresos para el periodo de verano para maestrías. Para doctorado sí, pero para maestrías no. Entonces, una vez ya pasando como por esos recordatorios rápidos, quería preguntarles si tienen alguna duda de estos países que se presentaron en los dos primeros paneles y también si de pronto en los dos primeros paneles del año pasado y también si algún mentor o hay alguien que quiera de pronto añadir alguna información adicional, es bienvenido o bienvenida a hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta en específico? Marí, Hola, adelante. ¿cómo estás? Hola. Sí. Sí, yo tengo una pregunta respecto a Leiden, la universidad en Holanda, porque en uno de los paneles hablaban de que había una beca la cual cubría, por así decirlo, como la manutención, igual uno pagaba como cierto fee de la universidad. Sí. Pero yo no encontré esa beca como en la página oficial, entonces me pregunto dónde la puedo encontrar. Bueno, como tal, los enlaces a veces son un poco difíciles de encontrar en las páginas. Eh, Cosas así muy puntuales, puedes, por ejemplo, preguntarlas en el canal de trámites y ahí de pronto alguien más que ya la haya encontrado puede pasártela. Entonces, sí, te sugiero que lo escribas en el canal de trámites como tal para esa información en particular. Eh, Como tal, tengo entendido que es la beca ORT y hay otra beca también hacia el área de ciencias del espacio. Entonces, si no estoy mal, hay dos opciones de beca como tal para Leiden. Ok, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta de pronto de estos países o de los videos anteriores? Ok. Igual si Yo tienen tenía preguntas, ¿sí? esa pregunta, pues, como de la que habíamos conversado un poco, Ujú. sobre las familias, o sea, como si uno no se quiere ir solo, sino que tiene una pareja, o si alguien tiene hijos, entonces cómo puede hacer cosas, pues, como acceder a estas becas junto con su familia. En general, en general, para todas las becas, lo que se recomienda es que lean muy atentamente qué incluye y qué no incluye.
Muchas tienen donde se publican como tal las becas, los requisitos a qué te comprometes de forma general y qué te dan los de la beca. Y hay algunas becas que sí dan apoyo para familiares. Por ejemplo, de pronto un bono sobre el monto de la beca o de pronto, por ejemplo, afiliación a salud para los familiares. Sin embargo, eso es muy particular de cada una de las becas y dependiendo de los países o las instituciones de interés, hay que entrar a mirar qué incluye y qué no incluye la beca. Es más común que existan este tipo de apoyos para programas de doctorado, donde en muchos casos las aplicaciones son como si se aplicara a un puesto de trabajo. Eh, para maestría no son tan comunes este tipo de apoyos. ¿Hay alguna otra pregunta? Igual pueden ir preguntando a lo largo de las siguientes diapositivas. Seguimos por ahora. Para agregar, por ejemplo, en Irlanda existe este grupo de investigación que reúne 4 áreas de investigación en 6 instituciones académicas de Irlanda y de Reino Unido. Ofrecen becas de 1.500 euros y otorgan 17 becas cada año para estudiantes de doctorado. Sin embargo, por ejemplo, estas becas son más hacia el área de tecnología, pero es posible, por ejemplo, de acuerdo al grupo de investigación, orientar el proyecto de doctorado hacia un área, por ejemplo, de instrumentación astronómica. Por otro lado, por ejemplo, en Holanda, la Universidad de Leiden cuenta también con el programa de Astronomía y Comunicación de la Ciencia y Sociedad y aplica pues también las mismas bases de las becas, la matrícula más costosa para los extranjeros que para los holandeses, pero quería mencionar esto porque no solo hay programas de astronomía y astrofísica, sino que hay también otro tipo de programas como en física, en electrónica, en fotónica, en comunicación de la ciencia, donde pueden enfocarse hacia la astronomía desde otras áreas. Les dejo aquí también estos 3 enlaces. Son motores de búsqueda de programas de posgrado. No está absolutamente completo, digamos, tiene cierto sesgo hacia Europa y Estados Unidos, pero les sirve de pronto un poco para explorar las universidades en las áreas de interés que tengan, por ejemplo, en astronomía y ciencias espaciales, en ingeniería espacial y tanto para doctorado como para maestría. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Okay. Continuamos. Para agregar a lo presentado en los paneles del año pasado, por ejemplo, en España existe la maestría oficial en astronomía y astrofísica a distancia de la Universidad BIU. Esta es una opción muy buena si, por ejemplo, no se pueden desplazar a España de momento por situaciones familiares o, bueno, por diversas situaciones. Esta es una maestría que estaba en modo en línea desde incluso antes de la pandemia, entonces tienen muy bien montadas sus clases de esta forma y cuentan con 2 becas. La beca IDEO, esta es específicamente para estudiantes latinoamericanos. Son 20 becas para 4 programas, dentro de ellos está Big Data y Data Science, que pueden de pronto llegar a enfocarlo hacia la astronomía, y para el programa de astronomía y astrofísica. Esos son los requisitos que piden. Como pueden ver, el currículum no vale tanto, en este vale mucho el video de postulación para la beca, y para que tengan una idea de las fechas de aplicación, que para el siguiente año serían aproximadamente estas. Hay otra beca que se llama Becas Quiero, pero estos son para 10 programas de maestría y 10 de doctorado en todas las áreas de la universidad, entonces hay mayor pues, competencia y estas son las fechas como tal para ese programa de apoyo. Por otro lado, por ejemplo, está la beca de la Fundación Carolina, también en España. Este programa da solo una beca para toda Latinoamérica y cubre alojamiento,
excepto en las fiestas de Navidad, Semana Santa, en verano, porque el alojamiento es como tal en instalaciones de la Universidad de La Laguna. Cubre los tiquetes desde la capital del país en América Latina y seguro médico. Piden dedicación exclusiva y, por ejemplo, esta pide que la persona no tenga apoyos de otro tipo de beca o remuneración económica. Y además, cubren estos factores, pero la persona tiene que abonar una cantidad como de matrícula de 1.365 euros. Entonces, pues si deciden optar por esta beca, deben tener en cuenta ese pago. Por otro lado, está el Instituto de Astrofísica de Canarias, que lo mencionaron en uno de los paneles anteriores que habían algunos estudiantes interesados en este. La maestría como tal no se hace directamente en el instituto, sino que se puede hacer en la Universidad de La Laguna, y en el instituto ofrece lugares para doctorado y postdoctorado. Normalmente hay becas para 5 estudiantes y este es un enlace donde pueden entrar a leer más sobre el apoyo que da el instituto del IAC. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, Y yo tengo continuamos. una pregunta. Sí, Disculpa. adelante. No alcanzo a ver la primera diapositiva y no me fijé si en esta presentación se va a hablar sobre posibilidad de becas en Australia. En Australia, no. Podemos tratarlo en el siguiente panel, pero en este todavía no. Ok, vale. Gracias. Sí. Bueno, seguimos entonces con Japón. Entonces, Ok, de paso, David, adelante. gracias. Sí. Bueno, les voy a comentar un poco sobre estas becas que son otorgadas básicamente por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Ciencia de Japón. Entonces, estas becas también no son, bueno, contestando un poco la pregunta de Brigitte, que pregunta que si en matemáticas, pues estas becas son en general para desarrollar alguna carrera diferente que no sea específicamente en astronomía, pero dado el crecimiento que está teniendo Asia ahorita, pues también, ¿no? Está incluido astronomía en general, lo que son ciencias exactas y naturales. Básicamente estas becas hay que tener en cuenta sobre todo las fechas. Normalmente, bueno, estas becas están cerradas, pero como pueden ver, más o menos las fechas de admisión son entre enero y mayo. Bueno, de las fechas para enviar toda la documentación, aquí está toda la liga que lleva donde está documentos necesarios. En esta beca se cubre lo que son tiquetes aéreos y hay regreso. Una cosa importante que esto realmente a tener en cuenta, bueno, piden un requisito que es como tener conocimientos básicos en japonés y que uno esté como dispuesto a adaptarse a la cultura, porque bueno, pensando un poco en las becas que hay en Asia, principalmente Japón y China, pues es enfrentarse a una cultura nueva. Entonces, sí, en el proceso de entrevista y admisión, entonces esto se tiene muy en cuenta también. Se tiene bueno, los beneficios es básicamente de exámenes de admisión, matrículas y tutorías, pues todo eso va a pago y hay una asignación mensual para sostenimiento. Estas becas, ¿sí? Ok, estas becas son como, bueno, hay 3 categorías. Una para realizar una estancia corta de investigación y también, bueno, para lo que sería maestrías y doctorados. Bueno, esto puede cambiar por año dependiendo pues de la economía y de lo que ofrezcan, pero es como dinero suficiente, digamos, para estar en el país y poder pues viajar. Aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de estas becas en Asia son dadas a través de el ICETEX, o sea, a pesar de que la dan los gobiernos de los países, la documentación y todo eso y todo el registro se lleva a través del ICETEX. Sin embargo, el ICETEX es solo un intermediario, o sea, al final no se compromete uno con esta entidad, entonces también es una posibilidad que hay. En particular, lo que se envían son la documentación. Posteriormente a la documentación, si se pasa el primer filtro, entonces lo que se hace es ya directamente enviar, digamos, la postulación a las universidades en Japón
diciendo que ya pasaste el primer filtro y a partir de ahí entonces ya tienes admisión en la universidad. O sea, ese es como un requisito, digamos, que funciona un poco diferente en este sentido. Entonces es una buena oportunidad realmente y como les digo, es en ciencias exactas y naturales. Está, bueno, está la Universidad de Tokio que tiene su departamento de astronomía y también otras, el Observatorio Nacional en Japón. Entonces sí hay varios lugares donde se puede, digamos, postular una vez se pase el primer filtro dado por la revisión de los documentos. Bueno, Tengo una pregunta. sí, En este caso, y ya que la beca lo otorgan a través de ICETEX, ¿el monto que otorgan es en yenes, en dólares o es en en yenes. pesos? Es en yenes Ok. porque, bueno, o sea, el ICETEX nunca recibe el dinero. El dinero, Ah, ok. el ICETEX solo revisa la papelería que esté completa y ya manda la información a la Embajada de Japón en Colombia y a partir de ahí entonces ya te citan a entrevista casi casi que en la embajada. Es Ah, así. ok. Ajá. El ICETEX nunca recibe dinero y nunca firmas documentos con el ICETEX. O sea, firmas documentos directamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Japón. Entonces, sí, es básicamente eso. El ICETEX, que uno a veces ve esa palabra ICETEX y y se va allá. Bueno, pero no, aquí no está comprometido en ningún momento. Simplemente el ICETEX es la entidad que en Colombia se encarga de recibir la documentación. Nada más. Ok. Quiero aprovechar para aquí hacerles el recordatorio de que cuando estén mirando como tal los montos que otorga cada beca, recuerden mirar en qué moneda lo da, porque por ejemplo, si es en pesos y luego pues hay una devaluación del peso o algo así, eso puede afectar el dinero como tal que reciban en donde estén y pues que afecte la calidad de vida que tengan en el lugar. Eh, y si es, por ejemplo, en dólares, también luego la conversión del dólar a la moneda local de donde estén. Y ya. Exacto. Bueno, si eh, vas a la siguiente. Yacir Bueno, tiene creo una que tenemos pregunta. una... ajá. Bueno, esta es, no sé, ¿hay alguna pregunta? Sí. Sí, yo tengo una Sí, hay pregunta. una. Ah, sí. Esta beca que mencioné de Japón es la beca MEX, MEXT. Sí, es esa beca. Ah, Ujú, yo estaba leyendo que hay como dos opciones. Una que es por la embajada, que creo que es la que ujú. mencionas acá, y otra es como por eh, como contacto con la misma universidad. Sí, No. esta es por medio de la embajada. Digamos que el contacto con la universidad, pues es otra manera donde la universidad postula ciertas becas, pero bueno, en cuestiones de número de becas, esta que ofrece la MEX es mucho más, hay mayor número de becas comparadas a las ofertas de las universidades. Ok, entiendo. ¿Y la otra funciona de la misma manera o...? Sí, la otra funciona de la misma manera. La cuestión acá es que sí, está el ICETEX como intermediario para recibir la documentación, pero al Ah, momento de hacer la postulación, pues están las opciones, ¿no? Una de la manera, digamos, que en esta es como que primero pasaste la parte de revisión de documentos, sí, todo ujú, está completo, entonces exacto. ya tú contactas a la universidad. Y muchas Ah, veces esta beca, digamos que es la beca de la universidad es complementaria a esta beca. O sea, ellos te ofrecen un apoyo extra, digamos. vale, vale, vale. Entonces, eso es lo que pasa. Eso, vale. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, siguiente. De pronto, a tener en cuenta, si hay varios modos de aplicación para una beca, tener muy en cuenta qué fechas son para cada modo, que no se les vaya de pronto a confundir, porque si cierra uno y ya solamente queda disponible el otro y de pronto por eso es más difícil, entonces para que lo tengan en cuenta. Y también si son diferentes las fechas para nacionales de ese país o y para extranjeros. Bueno, Valerie, ajá. ¿tienes Sí, pregunta? tengo otra pregunta. Lo que nos acaba de decir David, o sea, uno puede entonces aplicar como a dos becas, mezclarlas, o cómo uno puede hacer como para conseguir varios grants, o Normalmente, solo uno. normalmente aplicas a uno y la universidad te da el otro apoyo.
sea, porque a veces en este caso, por ejemplo, si aplicas directamente a las dos, pues por cierto como conflicto de interés, pues te puede, ¿no? Te puede anular, una anular la otra. Entonces, si aplicas a una, ya luego posteriormente o al siguiente año puedes aplicar por otra, dependiendo. Al menos estas de Japón funcionan un poco de esa manera. Y normalmente lo que ofrece la universidad es, sí, es como un apoyo extra, ¿no? Entonces, para que completes, pues, y tengas cierta calidad de vida, ¿no? Ok, entonces de pronto terminamos esta parte de Asia más adelantico y ya en general hablamos si eso es posible con otro tipo de becas en otras partes que hemos hablado. Y muchas Ajá. gracias. Bueno, aquí entonces, bueno, nos acompaña la compañera Verónica Vázquez. Ella, bueno, obtuvo su licenciatura en la UNAM, en física, y luego hizo su maestría también en la UNAM, Universidad Autónoma Nacional de México, y posteriormente se mudó a Beijing a través de una beca. Aunque ella es mexicana, pero las becas a las que va a hacer referencia y nos va a comentar un poco, entonces son posibles para cualquier persona en Latinoamérica. Entonces, adelante, Verónica, si nos puedes compartir un poco de tu experiencia, qué documentaciones requeriste y cómo fue un poco de el proceso. Hola, gracias por invitarme y sí, con mucho gusto. Como dice David, yo soy mexicana, pero esta beca con la que yo me fui a China está dada por una institución que se llama The World Academy of Science, que es una institución que está dedicada a hacer becas para países en desarrollo. Eh, Países en desarrollo, por ejemplo, México es un país en desarrollo, entonces cabemos perfectamente dentro de esa descripción. Y más que nada está enfocada a países como Pakistán y la India. De hecho, los fundadores fueron un grupo de italianos que junto con el Premio Nobel de Física pakistaní fundaron esta asociación para justamente para promover y ayudar a más estudiantes a que pudieran tener la posibilidad de ir a estudiar un doctorado fuera de esos países, ¿no? Pero también nosotros, y en principio cualquier persona puede aplicar. Yo tuve compañeros europeos que estaban también con esta beca, entonces realmente no hay mucha restricción. La única cosa es que esta beca, que se llama CAS-TOAS, el CAS es CAS, que viene de Chinese Academy of Sciences, y el TOAS, que es la The World Academy of Sciences. Esta es pues una cooperación. Están, sí, trabajan juntos la Universidad de la Academia China de Ciencias con la Universidad de World Academy of Sciences, y ellos ofrecen aproximadamente 2 becas para doctorado al año. Entonces, em, lo más importante para obtener esta beca es encontrar un tutor que quiera trabajar contigo, con el que tú estés interesado en trabajar, obviamente. Y básicamente tienes que depender mucho de tu tutor para que tu aplicación sea exitosa. Lo único que te piden es, bueno, vaya, todos los certificados, tanto de licenciatura como de maestría, en el caso de doctorado, tienen que estar notariados y tienen que ser traducidos al inglés, y esta traducción tiene que ser pues legal, tiene que ser como, le tienen que llevar a un lugar oficial donde puedan traducir, que le pongan todos los sellos necesarios, y esa es la que tienen que utilizar para hacer la aplicación. También tienen que subir, bueno, enviar una prueba de inglés, es decir, un examen de inglés, por ejemplo, el TOEFL. Puede ser el que se hace por internet o el que se hace presencialmente. Yo hice el que se hace por internet, y no te piden en realidad ningún puntaje, pero el puntaje debe pues, ser alto. El chiste es que tienes que demostrar que puedes estudiar en inglés. No te piden que sepas chino, esto es bastante importante porque muchas veces pensamos que no sé, "Ay, no sé hablar nada de chino y es bien difícil". No se preocupen, no tienen que hablar chino.
Te piden también tu currículum. Si has publicado algún artículo, también tienes que incluirlo en el currículum. Si no has publicado ningún artículo para este momento, no hay ningún problema. Eso tampoco te va a afectar. Te piden copia de tu pasaporte, de tu acta de nacimiento, etcétera. Y te piden un examen médico. El examen médico también es bastante importante. Tiene que ser, tiene que tener un sello de alguna institución oficial. Por ejemplo, aquí en México tienes que ir a un hospital pues, del gobierno y ahí te ponen un sello y de preferencia tiene que ser las respuestas del médico en inglés, ¿no? Entonces, puede que el médico escriba la respuesta y tú le escribes ahí en inglés y ya que él vea que sí es y ya te pone el sello, ¿no? Pero de preferencia tiene que ser en inglés. Y esto hay que hacerlo con tiempo porque te piden exámenes de sangre, te piden electrocardiogramas, te piden rayos X y demás. Entonces, esto sí hay que hacerlo con tiempo de anticipación. Por lo general, las convocatorias se abren en septiembre y cierran el último día de marzo del siguiente año. Entonces, pues hay bastante tiempo para hacer todo el proceso. Sin embargo, creo que es importante que durante todo el proceso estén en comunicación con su asesor, porque el asesor tiene que hacer otra parte para terminar el proceso. Una vez que nosotros subimos todos nuestros papeles, él tiene que subir unas cosas, hacer una carta en la misma plataforma y enviarla. Aparte de esto, tienes que enviar tus papeles físicamente a China, lo cual también hay que hacerlo con tiempo porque, pues, dependiendo de cómo lo mandes, pues se tarda bastante en llegar. Em, y yo creo que lo más importante es que estés en comunicación con tu asesor y que le estás recordando que tiene que terminar él su parte de la aplicación para esta beca. La aplicación de la beca junto con la aplicación para entrar a la universidad van muy juntas. Entonces, aplicas al mismo tiempo para entrar a la universidad y para entrar y para obtener la beca. Básicamente, si tu asesor dice, si la persona con la que quieres trabajar está de acuerdo en trabajar contigo, es muy seguro de que ya puedas entrar a la universidad. Entonces, el único paso que queda es obtener la beca y entonces es la aplicación a la universidad es básicamente un trámite y la que realmente importa es la de la beca. Y como les dije, son 200 al año, entonces pues sí, sí es un poco, puede ser un poco complicado dependiendo de cuántas personas apliquen, ¿no? Em, esta beca, la de la CAS-TOAS, te da, eh, te cubre la colegiatura, o sea, no tienes que pagar ningún, nada por estar inscrito a la universidad y te da alojamiento, te puedes quedar en la universidad, en los dormitorios de la universidad y te da un salario mensual que son 7,000 yuanes, 7,000 u 8,000 yuanes, ahorita les explico por qué. 7,000 yuanes son más o menos $1,000 al mes y 8,000 yuanes son más o menos $1,200 al mes. Hay un requisito para mantener la beca. Después del primer semestre, tienes que, bueno, en el primer semestre llevas clases, llevas cursos de chino, eh, de idioma hablado, escrito y de cultura china. Aparte de esos 3 cursos, tienes que llevar 2 cursos que estén relacionados con tu doctorado. En mi caso, como es astronomía, llevé una materia de astronomía y una de física, pero esta beca no es nada más para astrofísica, es para cualquier pues, área que te guste que tenga la universidad. Puede ser matemáticas, puede ser física nuclear, puede ser biotecnología, puede ser nanociencias. Hay muchas áreas a las que se pueden aplicar y dependiendo de eso, pues son las clases a las que tienes que inscribirte en el primer semestre. Y después de eso, después del primer semestre, tienes que hacer un examen. Y si pasas el examen, que se va a basar en las materias que viste y y básicamente como ya tuviste una maestría, digamos, en mi caso, en astrofísica,
pues entonces te preguntan de astrofísica, como muy general, ¿no? Si haces una maestría, estás haciendo una maestría en biología, pues te van a preguntar de biología cosas generales y las cosas que viste durante el primer semestre. Entonces, cuando pasas ese examen, ya no te pueden quitar la beca. Si no lo pasas, tienes una segunda oportunidad de presentarlo. Si no lo presentas, ya no te quitan la beca y ya no puedes seguir con el programa de doctorado en universidad. Pero por lo general, sí, pues que sí sean un poco pesados los exámenes, pero no son muy, muy complicados. Entonces, tampoco se sientan presionados por eso, ¿no? Una vez que pasas el examen, te pasan de 7 millones al mes a 8 millones al mes, te suben un poquito el, el- el monto mensual. Y después de eso ya, te vas a tu instituto, trabajas en tu proyecto y demás. Otra cosa importante es que esta beca te da aproximadamente 20 millones al año para viajes y congresos. Entonces, tienes tú un dinero anual para poder asistir a cualquier congreso que quieras, sea nacional o internacional. Y siempre cuando falta dinero, siempre puedes acudir a tu asesor y ellos consiguen dinero de otras fuentes. Una cosa importante es que no puedes tener ningún otro tipo de beca si tienes esta beca Castuas y te pide que te dediques completamente a esto. Es decir, no puedes trabajar. Si trabajas, te cortan tanto la beca como la inscripción a la universidad y te tienes que ir de China. Entonces, sí ha habido casos de esos, entonces pues sí tengan muy en cuenta que si la beca les dice que solamente se pueden dedicar a eso, solamente dedíquense a eso. Em, También hay en la Academia China de Ciencias opciones para maestría, pero las becas no vienen de la CASTUAS, vienen por parte del gobierno chino o de la misma universidad. Entonces, ahí el proceso es un poquito diferente, pero la cosa más importante de todas maneras es conseguir un asesor y estar muy en contacto con él, porque básicamente él es el que te ayuda paso por paso en esto, porque también hay muchas partes que están en chino y demás, entonces sí tienes que estar muy en contacto con el asesor o la asesora, ¿no? Y pues, otra cosa es que, por ejemplo, para maestría tienen que tener menos de 30 años y para doctorado menos de 35 años. Y las becas que da tanto el gobierno chino como la Academia China de Ciencias, la universidad, son de bastante menos, son bastante más bajas que la CASTUAS. Los que dan la Universidad de China, bueno, la Academia China de Ciencias y la Universidad de la Academia China de Ciencias, son aproximadamente de 2.500 yuanes. Te dan también alojamiento y todo, pero ese dinero es como apenas suficiente para vivir más o menos, para vivir bien en China, pero en este tipo de sistema, bueno, si tienes ese tipo de becas, el asesor siempre puede conseguir más dinero y por lo general, como saben que no es suficiente, ellos consiguen más dinero, entonces tu instituto te da otra parte del sueldo y finalmente quedas como más o menos con la misma cantidad de dinero como si tuvieras la Castras. Entonces, pues hay muchas opciones ahí. Ok, Vero, muchas gracias por su intervención. Creo que quedó muy claro en esta parte. De hecho, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, un poco para lo que comentaba Verónica sobre la otra forma de obtener becas en China. Bueno, mañana nos va a acompañar Diego contándonos un poco también sobre su historia. Bueno, él es ingeniero en telemática y hizo su maestría en bioinformática en la Academia China de Ciencias Agrícolas en Beijing. Y acá pues está el link un poco también para enterarse. Nuevamente, en el caso de Colombia, esta beca es, digamos, gestionada burocráticamente a través del ICETEX, entonces hay que tener muy en cuenta las fechas. Por ejemplo, esta fue la convocatoria de este año, ya pasó. Normalmente las convocatorias se abren en enero, febrero, pero si se fijan, bueno, la fecha de apertura fue el 8 y la fecha de cierre fue el 22 de febrero. O sea, básicamente 12 días para completar toda la documentación.
Entonces, normalmente cuando uno va a aplicar a esta beca, pues es casi que ya tiene toda la documentación lista y simplemente va y lleva los papeles. En esta beca, pues como decía Vero, pues no se cubre un monto total como de 6.000, 8.000 yuanes, pero sí, en el caso, por ejemplo, de Diego, su asesor gestionó un dinero adicional para completar esta beca. Y básicamente otra cosa que no incluye y hay que tener en cuenta es que no incluye los tiquetes aéreos. Pues un viaje a China pues no es tan barato muchas veces, entonces sí, si uno quiere aplicar a este tipo de becas, normalmente aplicas en febrero y comienzas hasta septiembre. Aquí normalmente son 3 años y un primer año se dedica casi que exclusivamente a que te dan clases de chino mandarín, entonces pues sí, es también como un plus, ¿no? Pues aprender chino en estos momentos creo que es bastante importante dado la globalización y toda la parte económica ahorita que está gestionando. Y estos son un poco los criterios de evaluación en el caso de Colombia. Bueno, sí, la coherencia entre el perfil y el programa, el lugar actual de residencia, es decir, no todas las regiones en Colombia son pesadas tienen el mismo peso. Por ejemplo, Bogotá, Medellín, que tienen un poco más de oportunidades, por decirlo de alguna manera, pues representan menos peso a la hora de evaluar estas solicitudes. Un promedio, experiencia profesional sí aplica, y un poco del sector laboral. Pero sí, como enfatizaba Verónica, parte del éxito de estas becas es contar con un tutor ya en alguna universidad de China. Puede ser en Beijing, puede ser en Shanghai, pueden ser en cualquier universidad ahorita que está bueno, que tiene China y que son en ese momento bastante buenas y con bastante inversión en ciencia y tecnología. Muy bien. Tenemos una pregunta de Valentina. Adelante. Gracias, Luisa. Gracias a todos. No, primero saludar a Vero, que nos cruzamos por la maestría en la UNAM por allí hace unos añitos. Me da mucho gusto verla. eh, y me parece muy interesante que estén hablando de la parte de los países asiáticos porque ellos están invirtiendo muchísimo en la parte no solo de astrofísica, sino de ciencias del espacio en general. Y ahí se está abriendo un mercado y unas posibilidades muy grandes, entonces para que lo consideren. Muchas gracias de verdad por esto y yo le quería preguntar a Vero un poquito más cómo es la vida, como que nos haga un resumen muy rápido de cómo es la vida allá en China, qué tan diferente, la adaptación, sí, cómo ha sido ese proceso. Hola Valentina, qué gusto escucharte. Te mando un saludo también. Pues mira, al principio sí es un shock, porque llegas a China y ni siquiera puedes leer. En otros países al menos puedes leer, aunque no sepas lo que significa la palabra, pero en China ni siquiera no entiendes absolutamente nada. Eh, Sin embargo, en mi caso, mi asesor me ayudó muchísimo. Me, luego me reuní con una de sus estudiantes chinas y ella me ayudó a todo. Así, al principio me sentía como si tuviera 3 años porque no podía hacer nada yo sola, no podía ni siquiera recargar mi tarjeta, te dan una tarjeta para que vayas con eso a comprar comida a la cafetería. No sabía ni siquiera cómo ponerle dinero, ni a dónde, ni cómo pagar, ni nada, ¿no? Pero la verdad es un proceso rápido y la verdad es que los chinos están siempre son muy atentos, entonces siempre quieren ayudarte. Entonces, la verdad es que es bastante fácil conseguir ayuda, son muy amables, son muy pacientes también porque saben que es una cosa completamente diferente. Em, y una cosa que también es muy importante, como dicen ustedes, China está invirtiendo muchísimo en ciencia y tecnología, está invirtiendo de una manera que creo que es muy importante para ellos, pero también para nosotros podemos aprovechar este tipo de oportunidades. Sí es diferente la vida, sí es diferente la comida, son diferentes los lugares, pero al menos mi experiencia fue muy buena. Me gusta mucho China, es una ciudad, yo viví en Beijing, es una ciudad muy segura, sí hay cosas diferentes, pero te adaptas y creo que vale la pena la experiencia. Sí es un poco difícil hacerte amigo de los chinos porque pues culturalmente son diferentes,
pero pues como todo aprendes cosas nuevas y aprendes finalmente el idioma porque lo necesitas para ir a comprar comida, ¿no? Porque la verdad es que no la gente normal, digamos que encuentres en la calle, en la tienda, pues no habla inglés. Es como si esperáramos que todos en México, por ejemplo, hablaran inglés, lo cual pues no ocurre. Y los chinos siempre están muy felices y les encanta que trates de hablar chino y hacen todo lo que pueden por entenderte. Entonces, creo que vale la pena y es una experiencia padre. Qué interesante experiencia, gracias, Vero. Espero que nos Ah, veamos en alguna parte del mundo pronto. sí, yo también. Un abrazo. Bueno, tenía una duda, la verdad muchas de las dudas que me iban surgiendo las ibas solucionando, pero tengo una duda respecto al tiempo de correspondencia. Dices que se puede tardar mucho, pero para los que estén interesados y vayan a aplicar, tengan en mente más o menos qué tanto qué tanto antes deben mandar los documentos, cuánto se puede tardar la correspondencia, al menos de México a China. Mm, Yo les digo que lo hagan con tiempo porque yo no lo hice con tanto tiempo como debí. Yo tuve que enviar mis papeles, mis documentos, por servicio de DHL Express, que se tarda 3 días sí, como 3 días en llegar, y pues salió bastante caro, ¿no? Entonces no les Sí. recomiendo que hagan eso. Si lo envían tal vez por correo normal, se tardará, bueno, no, eso no se los recomendaría porque al menos de México a China se tarda como un mes, pero con otras empresas de paquetería se tardará, no sé, una semana, máximo 2, y ya depende pues, de los costos también, ¿no? Entonces, sí hay que buscar esas cosas. Y otra cosa, la Castuas sí te da un apoyo para el vuelo del avión, sí, en el caso de doctorado y en el caso de maestría también hay posibilidad de que la universidad no te cubre todo el vuelo, pero sí te da un poco de ayuda para eso. Y otra duda es, ¿cuánto tiempo de duración tiene la beca, la de doctorado? La beca de doctorado es de 4 años y no se puede extender. En caso de que no termines el doctorado en 4 años, el programa se puede extender, pero tienes que buscar ayuda económica por otro lado. Y sí es muy importante que tengan eso en cuenta porque cuando se acaba la beca, tienes que pagar entonces inscripción, ¿no? Y son 40,000 yuanes al año, entonces es bastante dinero. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta para Verónica? Yo, buenas tardes. Yo no tengo una Sí. pregunta, gracias a Verónica, pero lo que tengo es un comentario, ya que Verónica estaba hablando de su experiencia en China. Otra de las instituciones que está en China es Casaca, que es una de las, no sé si Verónica es familiar con Casaca, pero Casaca es una oficina china que tiene intenciones, no sé si han hablado antes en este seminario, yo me metí un poco por curiosidad. Eh, Casaca es como el brazo que tiene la Academia Nacional de Ciencias de China para construir telescopios y facilities en Chile. Y tienen una serie de becas y tienen una serie de colaboraciones entre Chile y China. Si alguien aquí está interesado en eso, deberían también mirarlo. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Sí, para quienes estén interesados en esta área, pues sería una oportunidad muy valiosa. También, si los mentores que están tienen algún aporte para añadir de pronto a lo que se había presentado antes en los paneles anteriores, pues son bienvenidos a participar. Eh, no sé si haya de pronto alguna otra pregunta para Verónica de los estudiantes. Si no, continuaríamos. Ok. Bueno, seguimos entonces. Aquí queríamos hablarles un poco después de que les aprueben la beca, ¿qué seguiría? Hay tres cosas principales a tener en cuenta y es, primero, el tiempo de desembolso. No es que inmediatamente les aprueban la beca, va a llegar el dinero.
Esto normalmente puede tardar al menos un mes y máximo puede llegar a tardar hasta 6 meses, dependiendo del país, dependiendo de los trámites que tengan que hacer. En muchos casos tienen que pues, estar en el país de los estudios, abrir cuentas bancarias, sacar papeles en el lugar de residencia, y deben tener en cuenta este periodo, dependiendo pues, del país y de la beca que estén recibiendo, para tener algo ahorrado para la llegada. Y normalmente no son solamente los costos de traslado del tiquete. Algunas becas sí los cubren. Puede que sea por compra directa por parte de quien les otorga la beca o por parte o que sea reembolso. Sin embargo, hay otros tipos de costos iniciales, como por ejemplo la renta o depósito cuando recién llegan a un lugar, las cosas esenciales que de pronto no pueden llevar en una maleta y tienen que pensar muy bien cuáles son esas cosas esenciales dependiendo del país a donde se dirijan. Si llegan en invierno, pues deben comprar pues algo para abrigarse para el frío. Y otro factor, después de ya tener una beca aprobada, es como mencionaba Verónica, hay becas que piden requisitos para sostener la beca. Entonces hay becas que piden tener un promedio mínimo para sostener la beca, ya sea si están en maestría o en doctorado. Y si por algún motivo, por ejemplo, llegan a desistir de un programa, dicen esto no es para mí o quieren tomar otra oportunidad en otro lado, eh, ojalá y pues no suceda, pero pues si de pronto también los echan del programa porque no cumplen con los requisitos, hay condiciones de finalización. Entonces, cuando firmen como tal el contrato de la beca particular a la que hayan aplicado, deben leer muy bien cuáles son las condiciones de finalización de un programa de becas. A veces hay multas a pagar, a veces pues solamente se retiran y ya no tienen que hacer nada más. A veces, por ejemplo, si desean aplicar a otra beca en ese mismo país, tienen que de pronto devolver el dinero de esa beca primera a la que aplicaron, si les alcanzaron a pagar algo de esa beca. Entonces son cosas a tener en cuenta ya para después de las aplicaciones y que les han aprobado la beca. No sé si tengan alguna pregunta o si alguien quiere agregar algún comentario en esta parte. Eh, bueno, si no hay preguntas, aquí tenía un ejemplo, por ejemplo, perdón, de oferta para doctorado. Esta es una oferta que ya cerró. En este caso es para una universidad en Bélgica para 4 posiciones de doctorado. Esta es una página donde pueden entrar a revisar las ofertas de principalmente doctorado y postdoctorado que publican y ponen todos los detalles y los enlaces y correos de contacto. En este caso, por ejemplo, habían 4 proyectos a los que se podía aplicar para estas becas y en este caso se ofrecía un contrato de 2 años con renovación para los 2 últimos años. También te dan los detalles de qué tanto es lo que otorga la beca o lo que otorga el contrato y qué incluye. Por ejemplo, se incluye seguro médico u otros trámites como por ejemplo derecho a pensión y a veces también incluye si puede llegar a ser negociadas las fechas límites o ciertos puntos a tratar de la oferta. Esto es solo como para mostrarles un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Si no, aquí teníamos algunas preguntas que habían dejado en el formulario de inscripción al inicio del programa. Ya les hemos presentado un poco los diferentes métodos de financiación, de becas o de apoyos que hay. Sin embargo, ¿qué tan difícil es? Depende mucho de la competitividad de cada beca, del país de destino. Hay becas como les hemos mostrado que
solamente dan una beca para toda Latinoamérica, o como mencionaba Verónica, por ejemplo, que hay 200 becas por año para todas las áreas de ciencia. Entonces depende mucho de cada beca a la que deseen aplicar. Hay unas becas que, por ejemplo, sí permiten trabajar parcialmente. En Estados Unidos, por ejemplo, están los Teaching Assistant o Research Assistant. Y si los profesores con los que están trabajando les dan algún apoyo extra, pues eso también sirve para como completar la manutención personal que podrían tener. Lo de que cubre una beca depende mucho de cada una de las becas. Hay algunas que cubren absolutamente todo, hay otras que cubren parcialmente o solo ciertas cosas. Y en cuanto a si se pueden tener varias becas al mismo tiempo, en general, cada beca indica si sí tiene restricciones o no. No sé si alguien más quiere añadir algo o tengan preguntas. Bueno, no, quiero añadir un poco con respecto a Colombia, sobre todo que muchas de las becas que aparecen a veces enunciadas y que dicen que son por el ICETEX, entonces no descartarlas directamente, sino leer exactamente qué es lo que están dando, porque como les decía anteriormente, en Colombia la burocracia de las becas, o digamos así, el monopolio lo tiene el ICETEX. Entonces, a pesar que son becas y financiamiento externo, el ICETEX es el que se encarga de toda la papelería. Entonces, sí, es leer mucho y leer bien qué es lo que, si el ICETEX es solo intermediario o si realmente el ICETEX lo están dando. En particular, porque estas becas, por ejemplo, en China, están muy subvaloradas y de 50 becas que ofrecen, se pierden 25 becas porque la gente no aplica. Entonces, eso, bueno, por experiencia un poco que me di cuenta en China, y no solo para astronomía, sino también para otras áreas. Inclusive hay también hasta licenciaturas, aunque en estos momentos, bueno, la restringieron solo a maestrías, a doctorados. Probablemente el otro año salgan hasta licenciaturas y pregrados. Entonces, inclusive incluye cosas como ciencia del deporte y pues ahorita China, si ven toda la Universidad de Deportes de Beijing, pues tiene un montón de campeones olímpicos, ¿no? Entonces, son oportunidades que en China ahorita, como lo decía Verónica, está invirtiendo mucho en ciencia y tecnología y en el desarrollo científico en general. Entonces, son oportunidades también que uno casi nunca mira hacia esos rumbos. Entonces, a tenerlo en cuenta y leer muy bien sobre todo estas convocatorias del ICETEX para saber en qué es lo que uno se está comprometiendo. Y también quisiera añadir ahí, y es que aquí en general hemos hablado de becas o, por ejemplo, para doctorado a veces es más como un contrato de trabajo para un proyecto, pero también están las becas crédito. Y algo que les sugiero es de pronto que tengan varios planes, a lo mejor pues la beca ideal que les gustaría aplicar, igual que el programa, por ejemplo, de posgrado que les gustaría aplicar, pero tener varios programas de respaldo y no descartar del todo de pronto las becas créditos. Sin embargo, tienen que leer muy bien qué es lo que les dan, qué condonaciones tienen, qué porcentaje serían y qué tiempo les dan para pagarlos. Porque pues estas becas crédito, por ejemplo, si terminan el programa que fueron a hacer, les dan un porcentaje de descuento. Si regresan a Colombia les dan otro porcentaje. Si entran a trabajar en una institución pública o de gobierno, les dan otro porcentaje de descuento. Vamos a entrar un poco más en detalle en estas opciones de beca y financiamiento en Colombia en el siguiente panel de becas, que sería dentro de 15 días, pero pues también es una opción a tener en cuenta. ¿No hay más Sí, comentarios? ¿Sí? perdón, Adelante. yo tengo una pregunta, se me acaba de ocurrir y es como que, Sí. digamos que uno logra irse financiado de alguna manera y a mitad del programa quiere aplicar una beca. ¿Es posible o siempre hay que aplicar a la beca iniciando el programa? Lo ideal sería iniciando el programa, pero
hay ocasiones donde sí se puede aplicar, por ejemplo, si hay alguna convocatoria, si ya estando en la universidad hay alguna convocatoria, o por ejemplo, si para iniciar un proyecto o el investigador con quien estén trabajando la tesis se gana un grant, se gana algún proyecto, pues podría ser a través de esa forma, o si se enteran que ustedes dentro de la universidad pueden aplicar alguna forma de financiamiento, descuento, por ejemplo, haciendo teaching assistant o alguna especie de monitoría en una instalación de la universidad. Entonces sería posible, pero yo diría que lo ideal sería buscar desde antes una beca o un financiamiento, porque muchos de los gastos fuertes son al inicio, los tiquetes para desplazarse, los costos de instalación, de comprar esas primeras cosas para poder pues instalarte en un lugar. Entonces, sí es posible, y también pues requiere de pronto moverse una vez esté uno en el lugar, en la universidad de destino. Ok, gracias. Sí. Aquí entonces, si no hay más preguntas para el panel, el tema de hoy, entonces les vamos a pedir un favor de que nos apoyen mandándonos la información del servicio de psicología de sus universidades. Esto es para alimentar una base de datos que estamos construyendo, y ya tenemos información de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, pero si ustedes tienen información pues de otras universidades de Colombia, sería pues muy útil que nos las enviaran a través del Slack o al correo de Reca Mentorías. Y también los próximos paneles que vamos a tener son, mañana tendremos la repetición de este panel para los que no pudieron asistir o quieren venir de nuevo mañana. Tendremos otros invitados mañana. La siguiente semana tendremos un panel sobre salud mental con una invitada. La primera semana de octubre, el 6 y 7 de octubre, tendremos el panel de cómo iniciarse una investigación. Enfatizamos que a vengan sobre todo los de asesoría, los de mentoría también, pero es muy importante como para los de asesoría que ya que no van a aplicar inmediatamente, vayan viendo cómo pueden fortalecer su hoja de vida para las aplicaciones en un futuro. El 7 de octubre tendremos la reunión de mentores, y el 13 y 14 de octubre tendremos el segundo panel de becas, centrándonos en Latinoamérica, principalmente Chile, México, Brasil y Colombia, pero ya que lo mencionaron, también pues intentaremos añadir la información de Australia. Si no tienen de pronto más dudas o comentarios, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por venir. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Cualquier luego, duda, saben que pueden escribirnos por el Slack o al correo. Hasta luego, muchas gracias.